Muy buenas noches, queridos televidentes. Es para nosotros un placer estar de nuevo con ustedes en su programa Agenda Ciudadana en su segmento de economía como cada miércoles. Nelson Navarro me acompaña. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, Richard. Buenas noches, compañero, y a todos los televidentes que nos sintonizan a través de Diario Libre. En ese sentido, gracias a todos los que nos sintonizan, hoy tenemos una buena entrevista con Antonio Siriaco, un profesor de economía y economista, catedrático y un alto funcionario académico en la UAS. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Nuevo Diario TV. Y bueno, vamos a ir empezando con un tema interesante, muy interesante. Y es que se anunció el lunes, si mal no recuerdo, que la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó una emisión de 50.000 millones de pesos en bonos del mercado local del fideicomiso de RD Vial. ¿Qué significa esto? Que con esa aprobación ya RD Vial puede emitir deuda por un monto de hasta 50.000 millones de pesos. Típicamente lo que se estila es que esos 50.000 millones de pesos no se emitan o se coloquen o se vendan todos juntos, sino en varios tramos o varios pedazos, si lo quieren ver así. Esos pedazos se llaman tramos de menor denominación, es decir, que quizás en una primera etapa se colocan 5.000 millones, en una segunda 5.000 más y así sucesivamente, hasta que se llegan a 50.000. Quizás no se coloquen los 50.000, pero hemos visto que se entiende pertinente y necesario colocarlos, aunque sea en un plazo de varios años. Ahora bien, ¿qué se quiere hacer con esta emisión? Bueno, las informaciones que hemos podido ver, o sea, no es tampoco que ha salido, digamos, el prospecto de emisión todavía. El prospecto de emisión es un libro donde están todas las características de los bonos que se quieren colocar y de la empresa. Entonces, lo que hemos podido ver o escuchar es que con eso se quiere, uno, pagar deuda o repagar deuda, pagar de manera anticipada deuda que tiene el fideicomiso RD Vial, y dos, la diferencia tomarla para hacer nuevas inversiones en carreteras. RD Vial es un fideicomiso que maneja los peajes de República Dominicana, excepto el de Samaná, que tiene una concesión privada. Entonces, esos peajes generan un dinero mensual a medida que los usuarios de las carreteras van pagando, y ese dinero le llega al fideicomiso RD Vial. Entonces, con ese dinero, el fideicomiso de RD Vial hace inversión, puede hacer inversión en nuevas carreteras. Por ejemplo, se hizo el tramo de la circunvalación, el tercer tramo, falta uno, hace unos años. Pero también con ese dinero se puede dar mantenimiento periódico a las carreteras y también pagar la deuda. Pagar la deuda que en el pasado se utilizó para construir nuevas carreteras y aumentar la red de peajes y de carreteras de República Dominicana. Entonces, en la actualidad hay 23.000 millones de pesos, 23.315 millones de pesos en deuda, en préstamos que RD Vial tiene con la banca. Entiendo que debe ser prácticamente todo con el Banco de Reservas. Adicional a esos 23.315 millones de pesos, hay 5.004 millones de pesos en bonos. Esos bonos están colocados en la banca y de los 5.004 millones de pesos, hay 3.623 millones que están colocados o los compraron las AFPs. Es decir que mediante esos 3.623 millones, las AFPs están, digamos, invirtiendo en la construcción de carreteras en República Dominicana. Y como retroalimentación de eso, como retribución de eso, las AFP están recibiendo un interés anual, que en el caso de esos bonos es de 10.5%. Igual es la tasa de los préstamos que tiene RD Vial con la banca. Entonces, digamos que sería, en una primera etapa, tomar todo ese dinero que se emita y colocarlo para repagar el préstamo que se tiene con la banca, los préstamos que se tienen con la banca, y luego pagar la deuda de mercado, es decir, los bonos que totalizan 5.004 millones de pesos. Dijimos que las tasas son 10.5%. Entiendo que es una muy buena idea que RD Vial haga esto, que se financie con el mercado, es decir, que coloque los bonos, porque eso le va a permitir varias cosas. Primero,
no cualquier banco le va a dar un préstamo de 50 mil millones de pesos a un actor del mercado. O sea, es un monto muy importante para dárselo solamente a un jugador. Ahora bien, si ese jugador, en este caso RD Vial, se va al mercado de deuda, al mercado de capitales, al mercado de bonos, es mucho más fácil colocarlo. Y como estamos en un periodo de tasas de interés bajas, es muy probable que cuando coloque esos bonos en la actualidad, la tasa de interés que paguen sea mucho menor que el 10.5% que están pagando en la actualidad. Entonces, valoramos muy positivamente esta, este plan de financiamiento, esta planificación financiera que están desarrollando las autoridades de RD Vial. Los nuevos fondos, es decir, la diferencia entre lo que se coloque y lo que se pague de deuda sean de préstamos o de bonos, esa diferencia sería entonces utilizada para ampliar la red de carreteras y la red de peajes. Este punto es importante porque, digamos que cómo funciona este negocio es que usted coloca deuda en el mercado, cada 6 meses, cada año tiene que pagar intereses por esa deuda, y en base a las recaudaciones de peaje que usted tiene cada mes, cada día, cada año, entonces usted toma una parte y paga su interés. Y luego toma otra parte para ir apropiándolo, guardándolo para cuando haya que pagar o repagar, perdón, el capital. Entonces, típicamente uno puede ver que hay un ratio de cobertura, es decir, cuántas veces el monto recaudado mensualmente por los peajes o anualmente por los peajes supera las necesidades de pagar el servicio de la deuda. Es decir, cuántas veces lo que yo recaudo en un año como RD Vial por peaje me da para yo pagar intereses y capital de un año, o para ir guardando para pagar intereses y capital en un periodo de tiempo. Entonces, esa es una medida típicamente superior a 3 o a 4. Es decir, que cada vez que yo pago que tengo que hacer un pago de servicio de deuda, yo tengo 3, 4, 5 veces la cantidad de dinero que necesito, pero ya la tengo recaudada y sé que la voy a recaudar. Los peajes van muy en línea con la actividad económica. Es decir, si la economía va bien, la gente viaja, hace turismo, se mueve a las provincias. Si la economía no va bien, bueno, pues el peaje se resiente porque la gente no viaja y por lo tanto no paga peaje. Como la economía dominicana típicamente ha crecido 5, 5,5, 6% por año, y luego ya de la pandemia que decrecimos un 6.7%, es de esperarse que en los próximos años la economía siga comportándose igual, porque es una economía muy resiliente. Es decir, no tiene problemas de que se rezaga o de que dura un tiempo sin crecer y luego quizás crezca. La economía dominicana tiende a crecer bastante. Entonces, por eso, esta es una buena inversión para diversos compradores de estos bonos, es decir, los bonos que va a emitir RD Vial. ¿Cuál es, digamos, la ventaja que tienen? Primero, actualmente, si usted va a llevar dinero al banco, las tasas pasivas que da la banca son muy bajas porque estamos en un entorno, ¿no?, de tasas de interés muy bajas. Y estos bonos, como son a largo plazo, probablemente tengan una tasa de interés mucho más alta que la que usted va a tomar o puede obtener con la banca. Desde el punto de vista de actores clave del mercado financiero local, bancos, puestos de bolsa, fondos de pensiones, es, digamos, una oportunidad importante para diversificar el riesgo. ¿Por qué? Porque aquí más del 75% de todas las emisiones de bonos que hay corresponden a Banco Central y al Ministerio de Hacienda, que por definición son los menos riesgosos del mercado. Sin embargo, tomando un agente como RD Vial, cuyo pago depende en primera instancia de los peajes o de la recaudación de los peajes, ayuda a diversificar ese riesgo que pueden tener esos inversionistas grandes en República Dominicana. Y además es una buena manera de canalizar fondos privados para que se manejen de manera privada hacia el desarrollo de proyectos de infraestructura importantes en República Dominicana, como es el caso de los fondos de pensiones, que son un ahorro de los trabajadores. Los trabajadores son los dueños de esos fondos de pensiones que están ahí. En ese sentido, valoramos muy positivamente este programa, auguramos éxitos, supimos que ya
las AFP pueden comprar, están autorizadas, digamos, por la Superintendencia de Pensiones a comprar estos bonos. Por lo tanto, entendemos que va a ser muy buena emisión. Y le deseamos suerte refinanciando la deuda, refinanciando la deuda a tasas más bajas y colocando a plazos más largos, lo cual le daría certeza desde la parte financiera a RD Vial. Así es, Richard, coincido completamente contigo y tu comentario de hoy. Este programa ha venido de buena lid porque es una oportunidad para los que quieren invertir en este tipo de bonos y que el riesgo es prácticamente mínimo con relación a otro tipo de inversiones que se pueden hacer a largo plazo. Entendemos que con este programa se pueden lograr muchas cosas y que se queda dentro de la República Dominicana. Eso lo vemos muy importante. Así es. Bueno, vamos a una pausa y en breve volvemos con nuestro invitado de hoy, el economista Antonio Siriaco. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VT. Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Ciudadana. Hoy contamos con un invitado de lujo para nosotros. El economista Antonio Siriaco estudió economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Posee una maestría en economía por el Colegio de Postgraduado de México.
tiene un doctorado en economía por la Universidad Autónoma de Madrid, UAM. Dirigió la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UAS. Actualmente es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy lo tenemos con nosotros aquí presente, Richard. Vamos a trocar 3 segmentos con él de entrevista y sé que va a ser de mucho provecho para nuestros televidentes y enriquecedor al mismo tiempo. Buenas noches, señor Antonio Siriaco. Para nosotros es un placer tenerlo con nosotros en Agenda Ciudadana. Bueno, el placer es mío, Domingo, Richard, de estar con ustedes esta noche en Agenda Ciudadana. Siempre cuenten conmigo para estos espacios y verdaderamente que me siento yo bastante contento de estar con ustedes. Así es. Richard. Profesor, ¿cómo usted evalúa el crecimiento económico de este año? ¿Y usted cree que se debe a un rebote o efecto estadístico este crecimiento que estamos viendo? Bueno, evidentemente que siempre existe el efecto estadístico. Cuando hay un proceso de una caída, incluso mientras más profunda la caída, el rebote es mucho más alto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una pelota de golf. Si uno está en una tercera planta y la lanza hacia el vacío, obviamente que mientras más alto tú estés, el rebote va a ser mucho mayor. Entonces yo pienso que hay un efecto estadístico, evidentemente, pero también hay un efecto que tiene mucho que ver con el ciclo económico vinculante con los Estados Unidos. Nunca podemos nosotros separar la situación que ocurre en los Estados Unidos y lo que ocurra precisamente en países como la República Dominicana, México y algunos países centroamericanos. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una situación muy atípica que se inició con el presidente Trump y el proceso eleccionario, un incremento en los estímulos, básicamente en los apoyos a los hogares. Y eso tiene un efecto incluso bastante importante para este tipo de economía, donde hay una diáspora dominicana de prácticamente 2 millones de dominicanos. Y el 80% prácticamente de las remesas que entran al país vienen del territorio norteamericano. Y eso es un elemento que hay que incorporar en este proceso de una rápida recuperación. Los países que tuvieron básicamente una rápida recuperación son países con características muy interesantes y con elementos muy particulares. Por ejemplo, el caso de Guyanas, que ha sido el país que y seguirá creciendo con tasas altísimas. Obviamente que hay un elemento adicional que es el descubrimiento de pozos petroleros y eso le ha dado un impulso muy grande. El caso de Chile, por ejemplo. Chile no hay que olvidar que todo el tema de los fondos de pensiones fue un elemento adicional que hubo en esa economía. Y Panamá tiene características muy particulares. Panamá es un país con un atractivo importante de atracción de inversiones. Y en el caso de la República Dominicana hay que tomar en consideración el impacto que han tenido las remesas en este proceso, obviamente, de recuperación. Muchos dominicanos han invertido sus recursos aquí, dejaron de viajar y entonces enviaron esos recursos por remesas. O sea, todos esos son elementos que yo creo que han incidido en una recuperación y posiblemente esta economía termine con un crecimiento cercano a 2 dígitos. De manera que en ese sentido yo creo que al margen del efecto rebote, que es muy característico en las economías, también hay un componente que tiene que ver con el ciclo común que tiene esta economía con los Estados Unidos. Sí, precisamente, profesor Siriaco. Hoy estuvimos viendo que ya al mes de octubre, según estadística del Banco Central, nosotros ya superamos en términos de remesas el año 2020. Se estima que ya con un 30% al día de hoy. Entonces, incide mucho esa parte del término de las remesas que vienen a República Dominicana, si se va a mantener ese mismo crecimiento. Fíjese que al día de hoy ya, al cerrar el mes de octubre, básicamente, estamos superando en un 30% el año 2020 completo en términos de remesa. Unos 8.675 millones de dólares
frente a 8.219 que se recibieron en el año 2020. Y que esa diáspora que usted mencionó en los Estados Unidos es la protagonista de todo esto, porque la mayor cantidad de remesas es recibida desde Estados Unidos, un 83%. Pero ese comportamiento de envío de remesas se va a mantener en el año 2022, porque recuerde que en Estados Unidos hubieron una serie de ayudas a los ciudadanos y a los residentes, que esto pudo incidir en que ese monto sea así al día de hoy. ¿Cree usted que para el 2022, en términos de remesas, se superará el año 2021? No, obviamente que no. O sea, el 2022 va a ser un año que en términos general va a haber un proceso de ralentización del crecimiento, es decir, de moderación del crecimiento. Eso es obvio. Incluso todas las proyecciones que se hacen, uno las puede hacer de manera particular, los organismos internacionales, te dicen que la economía dominicana va a retomar y a retornar precisamente a un crecimiento muy parecido en promedio a los crecimientos pre-pandemia, ¿no? Un crecimiento de un 5.1, 5.2, y es obvio que las remesas también se van a ralentizar, porque esa situación obviamente que ya desapareció. Sin embargo, hay un elemento que también puede favorecer a la economía dominicana y a todas las economías alrededor de los Estados Unidos, es que la semana pasada ya el presidente Joe Biden incluso va a promulgar o promulgó la famosa ley de estímulo de infraestructura de prácticamente 1.2 billones. Y eso en cierta manera va a tener también un dinamismo de la economía norteamericana y va a favorecer en cierta manera las exportaciones de zona franca de ese mercado, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un elemento también que va a favorecer. Pero ya las condiciones que se dieron este año, en términos de ese incremento extraordinario de la remesa, obviamente que van a desaparecer. Y no es verdad que nosotros vamos a tener remesa quizás en la vecindad como vamos a tener este año de 10.000 millones de dólares. De acuerdo. Pasando un poquito ya a la parte presupuestaria del gobierno, hemos visto que se ha enviado un segundo presupuesto reformulado a la Cámara de Diputados para su conocimiento y posterior aprobación. Y eso se debe a que hay 63.000 millones adicionales de pesos estimados en ingresos versus lo que se tenía en un primer presupuesto reformulado. Y unos 13.200 y tantos millones de pesos adicionales en gasto versus lo que se tenía en el primer presupuesto reformulado. ¿Cómo usted evalúa este proyecto de ley de presupuesto reformulado? Mira, yo creo que hay que afinar un poco estas reformulaciones de los presupuestos. Yo pienso que hay un elemento de una curva de aprendizaje que quizás se complete este año. Porque ese presupuesto complementario o reformulación es una reformulación del que se hizo en julio. Entonces, hay elementos como que están un tanto extraños, porque si tú revisas la ejecución del presupuesto, que es importante, hay muchos datos muy a tiempo, muy desagregados, y eso le permite al hacedor de políticas públicas, al que está dándole seguimiento a este tipo de cosas, tener información a tiempo y hacer un análisis importante. Tú te das cuenta de que el gobierno en cierta manera este año no va a tener problemas en términos de recursos, y tú encuentras algunas diferencias entre los ministerios con respecto al déficit que el gobierno va a tener este año. Tú encuentras que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo te pone un tweet que te dice que el déficit va a ser prácticamente 1 o menos del 1% este año. Bueno, perfecto, y eso es lo que uno puede observar en la ejecución del presupuesto. Sin embargo, cuando tú analizas ese presupuesto que han enviado, reformulado, te habla de un déficit de un 3%. Correcto. Entonces tú dices, bueno, pero ¿a quién le creo? Porque mientras la misma institución que en términos, vamos a decir, de estructura organizacional pertenece al Ministerio de Hacienda, te da una información que el presupuesto, Hacienda te envía un documento diciendo, mira, vamos nosotros a reprogramar gastos por 13.000 millones y además a incorporar una serie de ingresos que obviamente se han estimado que vamos a recibir 63.000 millones.
Y entonces, bueno, ahí te plantea un déficit de un 3%. Entonces uno dice, bueno, pero estamos ya en el mes de noviembre. Correcto. Esos son los elementos que yo creo que el gobierno hizo una especie de sobreendeudamiento. Y eso se ve por debajo de la línea. Tú observas fuentes financieras menos aplicaciones financieras. Te da un monto altísimo. Eso significa que la cantidad de préstamos que tomaron fue muy por encima, obviamente, de lo que requería la economía en un momento determinado. Y por eso yo digo que hay un proceso, obviamente, en los funcionarios del área de la hacienda pública o de las finanzas públicas, que están en un proceso de aprendizaje. Mira, yo creo que hay situaciones en las cuales hay que tener cuidado con la administración pública, mucho cuidado, porque tú, al margen de todo, hay un esfuerzo importante de tú formar un personal importante, un personal que pueda, que sea un servidor público, que conozca. Y cuando tú cambias de gobierno y tú cambias esas personas, hay elementos ahí que se reflejan precisamente en la coordinación de las políticas públicas. Sí, profesor Siriaco, el presidente de la República Dominicana dijo que la ley de reforma fiscal se iba a dejar a un lado por el momento. Para que nuestro público no entienda, un presupuesto, por ejemplo, en un hogar, se hace en base a la entrada que va a haber en la casa, para que nuestro público pueda entender. 1.046.000 millones de pesos el presupuesto del año 2022, sin una reforma fiscal renovada. Según usted, o cómo usted pensaría que el gobierno va a sustentar en el año 2022 ese presupuesto sin tener una reforma fiscal que lo pueda soportar? Mira, yo pienso que el gobierno tendrá que seguirse endeudando, pienso yo, quizá no al ritmo que venía dentro del contexto de la pandemia, porque yo pienso que en la pandemia hubo una especie de sobreendeudamiento que llegó a un 70%, y quizá del PIB, incluyendo la del Banco Central. Yo creo que no le queda otra que seguirse endeudando, pero a un ritmo menor. Buscar elementos de eficiencia en las recaudaciones, tratar de combatir la evasión fiscal, y también de ver cómo hace una especie de quizás acuerdo para, en los casos de los gastos tributarios, mejorar la eficiencia del gasto público, pero no le queda otra. Mira por qué, Domingo, Richard. Yo creo que la economía uno no la puede ver al margen del contexto político y el contexto social. Es cierto, todos los economistas, de una forma u otra, decimos que la reforma fiscal en algún momento hay que hacerla. Pero el problema es el momento. Yo digo, ¿en qué país después de la pandemia se ha hecho una reforma fiscal? Ninguno. Pero no es porque no se quiera. Es porque yo creo que hay una especie... la pandemia generó muchos problemas. Problemas en un estrés social y un estrés incluso en el tejido empresarial. Muchas empresas pequeñas se endeudaron, muchas empresas se salieron del mercado, fueron informales, y ahora que están retornando. Entonces, tú decirle, por ejemplo, a la gente que haga una reforma en esta coyuntura es encontrar un problema de carácter social e incluso también político, pero más social que político. Entonces, yo siempre he dicho, y yo creo que es un error de nosotros los economistas que repetimos mucho, los momentos de hacer reforma es en los tiempos, de crisis. Miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando nosotros estamos bien de salud, es cuando debemos ir al médico. Correcto. No es cuando estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando estamos mal, el costo es muy grande. Y eso pasa en economía. Yo siempre comparo la economía con la salud. Yo recuerdo un profesor en España que me dice, ¿qué hacen los economistas? ¿Qué son los economistas? Y tú le preguntas a un hijo tuyo, a un hijo pequeño, ¿qué hace un economista? Y no te va a decir. O tú le preguntas, ¿qué hace un médico? Y sí te va a decir, te dice, un médico te pone inyección.
Un ingeniero te construye casa. En el imaginario él lo tiene muy presente. Ahora, cuando él me dijo a mí que los economistas son los médicos de la sociedad, entonces yo lo entendí, simplemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente los tiempos cuando hay que hacer reformas son los tiempos de bonanza. ¿Por qué? Porque en los tiempos cuando los ingresos están mejorando a todos los niveles, tú te puedes sacrificar y decirle y sacar de tu cartera un dinerito adicional y quizás no se siente. Pero en tiempos de crisis, tú decirle a una persona que tú vas a pagar más impuestos, te puede generar un problema de carácter social. Por eso yo digo que hay que consolidar la recuperación en ese sentido. Claro, eso tiene un coste. Eso tiene un coste en el sentido de que, bueno, si no hay una reforma que me permita a mí tener una cantidad de recursos importantes, entonces yo creo que la otra contrapartida es ver cómo tú, mediante los diferentes frentes, tú mejoras la eficiencia recaudatoria, eficiencia en el gasto público y también, en ese caso, te endeuda a un ritmo menor, hasta que aparezcan las condiciones en ese sentido que tú puedas hacer una reforma. Sí, quería un detallito solamente para pasarle el turno a mis compañeros. ¿Es saludable el endeudamiento para el año que viene? Se lo digo porque sería bueno como que haya un poquito de austeridad en el gasto para poder corregir situaciones que arrastramos desde que llegó la pandemia y que nos sobreendeudamos. Entonces, sustentar un presupuesto de ese tamaño, obviamente que es con endeudamiento que se va a hacer. Así es. Entonces, sería bueno que el gobierno pues sea un poquito austero en el gasto y ver cómo viene lo próximo hacia adelante. Quería escuchar su comentario con relación a eso. No, muy de acuerdo. Yo creo que el gobierno tendrá que buscar la manera de cómo apretarse y ser eficiente en la ejecución del gasto público y ser eficiente en la recaudación, precisamente para no tener un endeudamiento más allá de lo necesario, hasta que se presenten las condiciones y tú puedas decir, bueno, vamos a hacer una reforma fiscal. No es fácil. La reforma fiscal, ante una sociedad de clase media, como ya es la sociedad dominicana, no es tan fácil, porque te hacen... Ni en los tiempos de bonanza se pudo hacer una reforma fiscal. Correcto. O sea, ni en los tiempos cuando la economía estaba creciendo un 6, los gobernantes dijeron, espérate. ¿Por qué? Porque siempre tiene un impacto social, siempre tiene un impacto político, y eso hay que medirlo, en cierta manera, y alguien lo va a pagar. Y nadie quiere pagar el coste social ni el coste político. Doctor, antes de ayer, el exministro de Economía del gobierno de Danilo Medina, Juan Ariel Jiménez, escribió un artículo en el Listín Diario. Él se refería a que el gobierno actual estaba vendiendo el ahorro como un logro, y decían que habían reducido el déficit fiscal incluso. No obstante a ello, en su calidad de economista, claro, Juan Ariel dice, pero bueno, esto al final no es realmente un logro. Lo que estamos viendo es una baja inversión del gobierno y que en estos tiempos lo que conviene es gastar, pero gastar mejor. ¿Usted coincide con estas declaraciones de Juan Ariel, que se ven en este caso como una contraposición del gobierno? ¿El gobierno está haciéndolo bien desde el punto de vista del ahorro o no está haciéndolo de una forma eficiente? No, yo pienso que evidentemente tú no puedes hablar en un contexto donde la inversión pública ha caído un 47% de un ahorro, porque eso no es ahorro. Eso es sencillamente una mala ejecución. En ese sentido. Entonces, ¿usted considera que es una mala ejecución del gobierno? Sí, claro, yo pienso que en ese sentido no ha habido un proceso de una ejecución, porque mira, en presupuesto público, muchas veces, ¿qué significa tú tener un superávit? Un superávit significa eso muy simple. Cuando uno le enseña en economía que te presentan el flujo circular, tú lo que estás sacando es recursos de todo ese flujo circular. Y si tú no lo inviertes, entonces esa corriente que se da, obviamente que se rompe. O sea, el ahorro en exceso es una especie de freno a la economía. Y por eso en un contexto donde hay una recuperación, el hecho de tú frenar la inversión pública y vender eso como si fuese un ahorro y no lo gasta, entonces obviamente tú lo que estás es
paralizando todo el flujo circular que se da en la economía. Si tú te das cuenta, gran parte del crecimiento que se ha dado en la economía dominicana no es fruto del componente de inversión pública, básicamente ha sido el sector privado, en cierta manera, que ha sustentado el crecimiento de la economía dominicana. Eso, yo creo que eso hay que decirlo, y porque lo diga una persona o lo diga otra, no le quita credibilidad a esos aspectos, porque esa es la realidad. Yo creo que el gobierno está conteste de eso, y creo que vi una declaración del presidente de la República y del mismo ministro de Economía diciendo que para el próximo año la inversión pública va a tener un boom. Pero precisamente por eso, porque es que en una economía y en este tipo de economía, la inversión pública, o sea, el gasto de capital es un gasto que aumenta capacidad productiva. Es un aumento que mejora incluso la eficiencia, que genera encadenamiento con el sector privado. Entonces yo pienso que eso tiene que ser un componente permanente. En este tipo de economía tenemos que tener o llevar como meta, tener como meta una inversión pública del 5% del PIB. Si nos queremos desarrollar como país. Eso lo hizo China, eso lo hicieron los países asiáticos. Durante ese altísimo crecimiento, pero la inversión pública, tenían ahorro público, pero el ahorro se traducía en inversión. Y esa inversión representó en muchos casos el 5, el 7% del Producto Interno Bruto. Entonces nosotros tenemos que asumir eso en ese sentido. Profesor, digamos, en el presupuesto, el cierre del año 2020 fue un cierre, digamos, atípico, por lo que usted explicaba, de que una especie de falla de la puntería de cuánto iba a ser el déficit al final, y el gobierno se endeudó en 103.000 millones aproximadamente, adicional a lo que se gastó. Normalmente pasa a lo contrario, o sea, el gobierno está muy al filo con una caja en cero o un poquito negativo. En 2021, en el primer reformulado se reconoció una parte de ese dinero que sobró del año pasado, que estaba en cuentas de Banco Central o Banco de Reservas. Y se ajustó las aplicaciones financieras para que cuadrara, o sea, que eran como 54.000 millones de pesos. Luego de esto, ahora en el nuevo reformulado, aunque el déficit bajó 50.000 millones de pesos, pasó de 210 a 160 aproximadamente, pero ese mismo monto de los 50.000 millones que se redujo el déficit, en el nuevo reformulado aparece aumentando aplicaciones financieras. Y la carta de motivación del presidente Abinader al Congreso de este anteproyecto de ley en ese momento venía a decir que era para crear el espacio necesario para una operación de manejo de pasivos si las condiciones lo permiten. Algunos economistas han dicho que quizás esto es más debido a que mediante esto se mantiene la autorización completa de gasto, de financiamiento, y mediante este mecanismo, digamos, el gobierno quizás pueda aprovechar y endeudarse y financiar el año que viene. ¿Cómo usted evalúa esa aseveración? No, yo pienso que el gobierno puede hacer eso para el próximo año. O sea, son trucos, vamos a decir. Eso parte de esos procesos que se dan a nivel presupuestario. Yo muchas veces le digo que se da mucho la contabilidad financiera, ¿no? Le digo la contabilidad creativa en este tipo de cosas. Y yo pienso que el gobierno necesariamente o hará uso de recursos que tiene, que no, obviamente, que se ha acumulado de préstamos anteriores, o tendrá que tomar préstamos quizás a un ritmo mucho menor, pero necesariamente todo eso es endeudamiento al final. Y no tiene otra forma, obviamente, de financiarse. Claro, va a tratar, como he dicho, de mejorar la eficiencia en el gasto público y otras cosas, pero necesariamente tendrá que endeudarse. Profesor, cambiando ahora a otro segmento de preguntas. Estamos viendo un aumento de precio día tras día, a un punto que las cotizaciones que se reciben los establecimientos de productos no te le dan más de 15 días de duración, a veces hasta una semana. Un aumento continuo. Usted va al supermercado hoy y esto le cuesta 5 pesos y vuelve a los 3 días y ya cuesta 7. ¿Usted cree que ese proceso de inflación que se está dando en el aumento de los precios para el 2022 seguirá ese mismo comportamiento? Porque si no tenemos
cómo sustentar lo que se va a gastar, pues entonces hay que buscar el dinero de alguna forma. Mira, Domingo, tú sabes que el gran hándicap que tiene el gobierno es el tema de la inflación importada. Si tú observas las últimas informaciones, vamos a decir, de los mercados de los combustibles, el caso del petróleo, por ejemplo, se ha moderado, incluso ha bajado un poco por debajo de los $80, producto de la situación, por ejemplo, el anuncio que hizo Biden de utilizar una cantidad importante de reservas coordinado con otros países, y eso ha presionado todos los precios futuros. Ahora, el tema todavía de ese desajuste que hay, esa ruptura en la cadena de suministro, y que en realidad necesita tiempo, y yo pienso que se va a prolongar durante todo el próximo año, porque no es tan fácil. La pandemia generó una situación donde mucha gente salió del mercado de trabajo. Eso pasó en Estados Unidos, pero eso pasó también en muchas zonas agrícolas. Gente que dejó de trabajar allí, que se enfermó, y entonces con todo el tema de la vacunación generó una situación de una desconfianza, ¿verdad? La gente salió a la calle, comenzó a consumir, y se encontró con una situación donde la demanda era muy grande con respecto a la oferta. Y eso sencillamente afectó los mercados de bienes de materia prima. Se incrementó el precio de la soya, se incrementó el precio del maíz, la grasa comestible, el trigo, y eso ha impactado los costos de producción de muchos rubros en la República Dominicana. El pollo se incrementó, llegó hasta 100 pesos la libra. Ahora, el pollo tiene un componente grandísimo en el uso de insumos como el maíz, como la soya. Y los precios de los fertilizantes, que tienen un componente importante en la producción de arroz, en la grasa comestible, en los aceites, todo eso, la convergencia hacia su estado estacionario es sumamente lento, y eso va a proseguir para el próximo año. De manera que eso va a estar pendiente, el gobierno tendrá que buscar la forma, en ese sentido, de ver cómo compensa y minimiza esos choques negativos. Okay. Doctor, una pregunta, más que todo voy a comentar una apreciación personal. Yo estoy viendo a la política monetaria, al Banco Central, siendo muy optimista con el tema de la inflación. Viendo uno ya inflación prácticamente de 2 dígitos en los primeros dos trimestres. Claro. Ellos alegan que con las últimas medidas de política monetaria la inflación va a tender al rango meta de 4 más o menos 1%. ¿Usted cree que se va a alcanzar finalmente ese rango de inflación, que es el que hemos estado acostumbrados por más de 15 años, o está siendo muy optimista el Banco Central? Pero yo pienso que no este año, ¿verdad? No. Porque ya este año pasó, ya no, prácticamente. Recientemente claro, comentaron la tasa de política monetaria de 3.5. Yo lo que digo que es difícil tú encontrar una información negativa del Banco Central. O sea, tú sabes que el Banco Central, y eso yo le comentaba a un amigo que trabaja allá, es muy predecible porque el banco, cuando hay una buena noticia, el gobernador adelanta la rueda de prensa. Y ya tú sabes, yo recibo las notificaciones y digo, oye, pero... Y cuando adelanta la rueda de prensa es porque viene algo positivo y él lo anuncia. Pero cuando es algo que no es positivo, él no lo dice. Él presenta la información en la página web, pero él no hace rueda de prensa. Entonces, obviamente que tú no vas a encontrar el gobernador como vocero, cuando da su rueda de prensa, de una información que genere algún tipo de cierto ruido en los mercados. Él te dice, vamos a converger este año al valor meta de la inflación. Pero todos sabemos que no va a ser así. Todos sabemos que muchos bancos centrales, casi todos tienen problemas en muchos países con la inflación. En Estados Unidos la inflación está prácticamente 2 puntos porcentuales por encima de la meta. Y eso pasa también en otros países. Nosotros no estamos al margen de eso. Posiblemente la inflación anualizada termine en casi un 7 y la inflación acumulada termine como un 5, casi un 6.
Entonces, no es cierto. Yo creo que los precios internacionales no han tenido un desplome tan grande, de tal manera que eso se transmita a los mercados internos, porque también hay resistencia en los mercados internos. Los mercados internos en la República Dominicana, como muchos están concentrados, tú encuentras que el efecto rezago es un poquito, vamos a decir, amplio, y en el tiempo, y tú encuentras que nosotros somos los países donde los niveles de inflación son de los más altos. Y es por eso, porque al final no nos aprovechamos tan rápido de esas bajadas en los mercados internacionales, porque al final tú tienes que tal mercado que hay un monopolio en el transporte de carga, que hay una concentración en el mercado de la generación de electricidad, que hay los mercados agrícolas, hay una cadena muy grande, entonces el productor se beneficia poco y el consumidor se perjudica. Todos esos son elementos que influyen, que no es verdad que va a haber una convergencia, como dice el gobernador, tan rápido hacia el rango y el valor meta de la inflación. Un comentario que ahora que acabamos de ver es que el Banco Central aumentó su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, de 3 a 3.5%. Ya para terminar, que nos enseña que estamos ya casi al final, ¿cómo usted interpreta esa movida de una política monetaria, digamos, muy expansiva que hubo de 2020 a aumentar esa tasa de política monetaria precisamente ahora? Quizá uno hubiese esperado que sucediera el año que viene. Yo, fíjate, y quizás algunos de ustedes, por su condición también de economistas, reciben algún tipo de encuesta de expectativas macroeconómicas del banco. Y al uno ver el movimiento de las tasas de interés y ya la Reserva Federal de los Estados Unidos, que iban con el tapering, prácticamente una especie de retiro de los estímulos, ya de hecho estaban anunciando un incremento de la tasa de interés, y ya entonces se preveía que en el caso de la República Dominicana iba a haber un incremento de la tasa de política monetaria para obviamente tener una repercusión en todos los canales de tasa de interés. Entonces yo creo que eso se veía venir. Consecuencia, bueno, un incremento de las tasas de interés, y eso va en cierta manera a tener un impacto en la inversión privada y el consumo privado. Bueno, muchas gracias, profesor, doctor Antonio Siriaco, por esta brillantísima entrevista. Pienso que cubrimos muy buenos temas. Así es. Quedamos muy complacidos. No, profesor, y que usted no se nos vaya sin la promesa de que el año que viene usted va a estar por aquí de nuevo. Ustedes son tres jóvenes que y yo siempre, y eso lo hago también ahí en la facultad, promuevo todos estos emprendimientos de los jóvenes, y cuenten conmigo en todos los espacios. Gracias, profesor. Bueno, invitamos a que sigan en sintonía con la programación de El Nuevo Diario TV y que nos acompañen mañana en Agenda Ciudadana con el segmento de Medio Ambiente, que es los jueves. De nuestra parte, Nelson Navarro, Domingo Jiménez y un servidor Richard Medina, nos veremos el miércoles próximo, Dios mediante. Pasen buenas noches. Buenas noches.